Hola, muchas gracias por unirse con nosotros a través de este canal. Yo soy Jesús. Hoy es lunes 10 de julio. Reflexionemos, pero antes tengamos nuestro momento de oración. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Padre, aunque has experimentado el sufrimiento y el dolor en nosotros, porque vives unido a nosotros, tú no estás de acuerdo en el dolor. Detestas, detestas el dolor y el sufrimiento, Padre. Nuestras almas tampoco les gusta el sentir que nuestros cuerpos sufren el dolor. Siempre buscan nuestras almas con las herramientas que nos ha dado el poder transformar aquel momento, transformar esa realidad. Hoy nos invitas, Padre, a entender nuestra manera de vivir, cómo comprender mejor nuestra manera de vivir, cómo debemos de caminar en esta vida, en el proceso de la vida que va evolucionando conforme lo va experimentando en nuestras propias almas. Padre, qué equivocación tan grande teníamos al pensar que tú estabas de acuerdo en que sufriéramos, cuando la realidad no es así. Tú jamás quieres que tus hijos sufran. Es una gran equivocación y es un gran error. Cada uno viene a vivir su propia experiencia de vida. A eso nos llamas, a vivir y a experimentar nuestra propia vida. Cada persona así lo debe de hacer. Te doy las gracias, Padre, por ese amor tan grande para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos ahora abriendo nuestros ojos poco a poco. Sigamos hablando, reflexionando cómo debemos de entender el sufrimiento. Decíamos que Dios no acepta ni está de acuerdo en que vivamos el sufrimiento, porque a Él no le gusta vernos sufrir. Es un Padre amoroso, no está de acuerdo en eso. Él desea para nuestras vidas la alegría, el gozo, ser siempre felices en todo lo que hagamos. Cuando una persona se enferma, es importante conocer que lo que menos necesita el enfermo es que le pregunten una y otra vez de lo que está enfermo o de lo que está enferma la persona, porque esa es la costumbre. Porque cuanto más se le pregunta a una persona enferma qué es lo que tiene, qué dicen los médicos de esa situación, se está reforzando más su propia enfermedad. No se les olvide la frase, lo que más se resiste es lo que más persiste. Y entonces nosotros tenemos esa actitud. Tristemente, así hemos vivido toda la vida, siempre haciendo que la persona, el enfermo, diga y repita una y otra vez de que es enfermo y cuál es qué es lo que los médicos dicen acerca de su enfermedad. Así hemos caminado y hemos caminado pensando que era lo más correcto, pero no. Además, eso de hablarle al enfermo, de ver al enfermo y hacerle sentir al enfermo compasión, en lugar de ayudarle a sanar, persiste y se complica más su salud. ¿Pero por qué? La manera de hablar va a hacerlo sentir mal, pobrecito.
¿Cuánto sufres? Ojalá Dios te mande su salud. Primero Dios, ojalá. Eso es algo inseguro. Al enfermo le afecta. El enfermo se siente mal. Queremos compadecernos y lo único que hacemos es que el enfermo, padezca más, sufra más. Imagínense cuántos enfermos cuando están internados reciben esa visita o en sus propios hogares y pregunten, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Pregúntale al enfermo, ¿qué es lo que más te preguntan? Y le va a decir eso. ¿Y cómo dejan al enfermo? Pues todavía más deprimido. En lugar de haberle levantado el ánimo, se baja su energía, vibra en bajo y se agrava más la situación. Nuestra manera de pensar es de compasión, de hacer sentir al enfermo la miseria en la que se encuentra. A un enfermo jamás se le debe de preguntar sobre su propia enfermedad, porque ya lo hemos dicho. Por eso explicábamos que lo que más se resiste es lo que más se persiste. ¿Recuerdan algunas escenas del actuar de Jesús ante los enfermos? Pensemos bien. ¿Cuál era el trato que Cristo les daba al enfermo? ¿Cómo los trataba? Esas son algunas frases. Escuchen. Preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Otra frase. La niña no está muerta, está dormida. Voy a curarla. O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O también, Efetá, ábrete. O aquella frase que dirigió a aquella mujer hemorroísa. Ten fe, mujer. O a Lázaro. Lázaro, sal de ahí. La tomó de la mano y la levantó la suegra de Pedro. Vean las frases. ¿En qué momento les preguntó qué tienes? Jamás. Lo que quería él mismo es que las personas borraran esa situación, quitaran de su manera de pensar esa situación. Es desbloquear. Están bloqueados pensando siempre en el miedo a su enfermedad o a la muerte. Y él llegaba para desbloquearlos. Sacarlos de esa manera de pensar, en esa depresión, sacarlos de su manera de pensar negativo, sacarlos de su manera de pensar resignados a que tenían que sufrir. Y eso no es lo correcto. Ahí están las señales. Esas son algunas. Veamos los evangelios, muchísimas frases en los momentos en que Cristo se acercaba al enfermo. La actitud que tenía para con él, para con los enfermos. Y vean la actitud nuestra. Vean las actitudes que hemos tenido para con los enfermos, contraria a lo que Cristo Jesús hacía. Por lo tanto, Cristo a lo que vino fue a levantarnos, no a hundirnos. A eso Cristo les diría a los enfermos, vengo a levantarte, no vengo a hundirte. ¿Qué tiene que tener la actitud de la persona que viste a un enfermo? Esa actitud. Vengo a levantarte, darte ánimos. No vengo a preguntarte por tu enfermedad. Vengo a hacerte sentir que te necesitamos. Faltan muchas cosas que hacer. Y tú lo puedes hacer. Es desbloquearlo de ese sentimiento de tristeza, de sufrimiento, de dolor, y lo desbloqueamos para que piense positivamente. Se emociona en los momentos tan alegres. Lo que ha logrado, lo que ha alcanzado, lo que ha hecho. Eso es lo que tiene que hacer. Ya hemos aprendido muchas cosas hoy para poder actuar de una manera distinta. Ahora comprenden mejor por qué debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Pues porque si seguimos en lo mismo, entonces, ¿qué me dices que para llegar a Dios tengo que sufrir? Si no salimos de lo mismo. Por eso Dios no está de acuerdo en el sufrimiento. ¿Por qué me dices que tengo que sufrir para llegar a Dios? Es una contradicción. Porque lo único que me estás diciendo, porque así lo entiendo, es que yo no vaya hacia Él.
Así me lo estás manifestando. Inconscientemente así actuamos. Tú me dices que tengo que sufrir para acercarme a Dios, para llegar hacia Dios. ¿Qué crees que piense yo? Inconscientemente digo, yo no quiero sufrir, no quiero sufrir. Y entonces, ¿qué haces que yo haga? Por esas palabras, ¿qué estás haciendo para que yo lo haga? No acercarme a Dios, no ir hacia Dios. Así me estás formando, así me estás educando. Por eso la gente tiene miedo a sufrir, le cuesta trabajo acercarse a Dios. Y Dios no acepta el sufrimiento. Cuando uno visita al enfermo, ¿cómo debo de hablarle? ¿Debo de tratarlo con lástima? Pues no. El pobrecito, cuánto sufres, mira cómo te ves, estás demacrado. Eso no, y de muchas cosas más. Si nuestros pensamientos son creadores, nuestras palabras son creadoras. Entonces imagínense lo que se hace cuando en lugar de motivar, deprimimos a las personas con nuestras propias palabras. No sabemos hablar a las personas. Todo lo que una persona se puede imaginar cuando le hablamos con lástima. ¿Y saben por qué? Pongamos un ejemplo a un enfermo. Si le hablamos de esa manera, al escuchar lo que le decimos, capta su cerebro. E imaginen las señales y la información que le manda el cerebro a su cuerpo. ¿Ustedes se imaginan cómo va a reaccionar su organismo con esas palabras? Pues en lugar de avanzar en su salud, se frena o se complica. Entonces, si siempre nos estamos quejando de todo y repetimos una y otra vez, pues aquello que nos quejamos va a persistir en lugar de que desaparezca. No va a desaparecer porque estamos insistiendo una y otra vez. Cambiemos nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar esa manera. Tenemos que actuar totalmente distinto. Mañana continuamos. Por lo tanto, sigamos reflexionando, porque todo esto que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos.